Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy en el balcón, para cambiar un poquito el escenario, vamos a hablar sobre los trabajos que hicieron ustedes, los tipos de fallo. Voy a explicarlos, voy a explicar bien cada caso. Lamentablemente no lo pude hacer con todo el desarrollo antes porque yo acostumbro a leer siempre el reglamento, eso que yo les mandé a ustedes, esas hojitas, donde ahí aparecen un montón de cosas que caben explicarlas porque generan un montón de dudas o puede llegar a no entenderse. Que esto es lo que yo les pedí a ustedes que hicieran. Y me llamó la atención, primero, no haber recibido ninguna duda previa antes de las preguntas que yo les tomé, no haber recibido nada, como que entendieron todo, lo cual es raro. Y luego que ninguna duda apareciera después de leer las hojitas que yo les mandé, que siempre aparecen dudas. Es más, yo estoy seguro que muchas cosas, no sé, por ejemplo, en la descalificación hay una doble descalificación que queda sin decisión. Después en la sin decisión hay casos también que no solamente son los que yo enumeré. Había casos como, por ejemplo, yo lo dije en un momento, debe haber quedado perdido, pero cuando los dos boxeadores no salen a combatir, que es una especie de doble abandono, doble nocaut técnico, y para nuestro reglamento es indecisión, cuando debiera ser una pelea terminada por puntos. Bueno, hay muchas cosas que, a ver, yo no me puse a leer el reglamento porque, como lo hago cuando estoy en mano a mano con ustedes, porque en un video me parece muy frío y muy aburrido, y muy pérdida de tiempo. Sé que nadie me va a seguir, todos se van a dejar, lo dejé que lo lean ustedes. Y digo, bueno, ahí van a aparecer preguntas y a mí me va a resultar más fácil responder las preguntas que andar leyendo el reglamento y aclarando. Pero no apareció ninguna, y sí, después que mandé las preguntas, algunos me preguntaron ya cosas, algunos sobre las respuestas, algunos sobre el enunciado. Obviamente contesté lo que podía contestar, las respuestas no, tengo que contestar lo que surja como duda en cuanto al enunciado. Y algunos no me preguntaron nada, y después eso generó problemas. ¿Por qué? Bueno, yo acá tengo anotado una serie de cosas que después quiero ahora decir, ¿no? Pero en primer lugar, yo lo que quiero, más allá que las respuestas las sepan, porque evidentemente, a ver, yo te di todo, los videos, el reglamento escrito, y después te tomé y tuviste un día o 2 días para hacer las preguntas. Evidentemente uno puede empezar a buscar y leer y encontrar la respuesta. Pero muchos tuvieron dudas en cuanto al enunciado, y yo soy preciso en el... A ver, como buenos periodistas nosotros tenemos que ser precisos en el idioma, tanto al aplicarlo, ya sea hablarlo o escribirlo, como al entenderlo. Y si hay algo del idioma que vos tenés que después responder, del idioma que vos recibís, del enunciado, de la pregunta, de lo que te formulan, que no entendés bien, preguntalo. Porque yo para eso les dejé mi WhatsApp, para que ustedes me hagan las preguntas. Como no recibí ninguna, y después en la respuesta veo que hay un montón. Si yo te pregunto algo, ahora los voy a leer y lo voy a explicar bien en qué casos. Pero si me dicen en el tercer round, si yo digo a fulano lo echaron en el primer tiempo, y vos me decís, pero ¿terminado el primer tiempo o iniciado? A ver, en el primer tiempo. Si hubiera terminado, yo te digo, terminado el primer tiempo, lo echaron rumbo al camarín. Si yo no lo aclaro, es en el tercer round, durante el tercer round. Es más, esto tampoco lo expliqué porque no puedo tener en cuenta tantas cosas en el reglamento, que es muy amplio, que ya se los dije. Pero, por ejemplo, ¿por qué dicen en el tercer round? Porque en Argentina se considera, no en Sudamérica, como algunos me ponen, Sudamérica no tiene nada que ver en un montón de países. En Argentina, y no en los organismos internacionales, se considera que el descanso, cuando termina el tercer round o cuando termina el primero, ese descanso forma parte del primer round. Es el descanso del primer round, no del segundo. Termina el tercer round, vamos al descanso. Si ahí se para la pelea, en el descanso, forma parte del tercer round, no del cuarto.
En los organismos internacionales se considera que ese es el descanso del cuarto. Y en Argentina dice no, la pelea empieza cuando toca la campana. Cuando subí la escalera, estás en el ring, no hay pelea todavía. Empezó cuando tocó la campana. Por lo tanto, termina el primer round, ese descanso es del primer round, no del segundo. Entonces, para algunos muchas veces, cuando hay una pelea, para nosotros es knockout técnico 3 y para los organismos internacionales knockout técnico 4. En realidad terminó en el mismo lugar, en el mismo momento, pero son distintas formas de enfocarlo. Claro, ellos pueden decir sí, pero cuando termina el 10º no hay descanso. Sí, está bien. Por eso son interpretaciones. Pero a lo que voy es que si tuvieran alguna duda, cuando yo hago la pregunta, yo hago una pregunta de una situación concreta. No distintas apreciaciones. Como yo te digo, foul dentro del área, ¿qué se cobra? Y depende si la patada fue alevosa o no alevosa, si fue a propósito o no a propósito, si el árbitro la vio o no la vio. Patada es foul, adentro del área. Decime qué se cobra. No me pongas todo el reglamento para explicarme algo que ni siquiera me contestás directamente. Y algunos me ponen, si fue muy alevosa, amarilla. Pero no sé, amarilla es una sanción, no es un fallo. Y si yo te pido fallo de los 6 que vimos, es uno de esos 6 fallos. No es descuento de punto, no es según si el árbitro lo vio o no lo vio, si el golpe fue correcto o incorrecto. Yo te digo golpe, golpe es golpe. Está bien, a ver, yo cuando les hice las preguntas estas preguntas que se las pasé por primera vez, así adjuntándolas, están hechas, no pongo palabras de más, porque yo cuando las dicto, yo les digo una cosa, cuando esto lo hacemos en clase, ¿saben cuánto tarda este examen? 5 minutos. Porque yo les leo la pregunta y mientras ustedes la copian, van pensando la respuesta. Les doy, según el largo que yo considere de la respuesta, les doy 10 segundos para responderla, como mucho 30 segundos o 1 minuto, como mucho. Por lo tanto, y después termino, sigo por la segunda. Y así sucesivamente hasta que termino la 10ª o la 12ª, como en este caso. Termino de leer, de dictar las preguntas, mientras tanto ustedes las van respondiendo. Le doy 1 minuto más para revisar y me entregan. O sea, ese examen dura 5 minutos. Es inmediato. Entonces, si yo te hago una pregunta puntual sobre qué pasó en tal caso, es una respuesta que es ni una palabra, no un choclazo. Si yo te hago una pregunta, si un boxeador puede recibir cuenta de protección de pie, es sí o no. No es, y depende, no depende de nada. Si en Argentina, el reglamento es el argentino. Si no, yo aclaro, porque hay un montón de reglamentos internacionales, incluso disienten entre ellos algunas cosas. Y ni hablar de los demás países, cada uno tiene un reglamento determinado donde lo básico, el 90% es todo igual, difieren en algunas cositas. Entonces yo, en Argentina sí, pero nosotros nos guiamos por el argentino. Y si no fuera así, yo tengo que aclarar en qué reglamento, porque no es lo mismo la AMB que el CMB, ni que la FIB, ni que la OMB. Entonces, y si tienen dudas me lo preguntan. Entonces esto es lo que quiero aclarar. Y todas las demás cosas que ahora voy a ir leyendo y me voy a ir acordando, es para que también, primero, ustedes apliquen la lógica y si no la tienen claro me lo pregunten a mí. Yo con este sistema, obviamente que estoy inaugurando una nueva forma de tomar exámenes. Primero que ustedes se ayudaron obviamente con los videos que yo di, con el impreso, y con lo que hayan recordado. Por eso acá, en cuanto lo único, a ver, estoy contento porque las respuestas fueron la mayoría satisfactorias, las respuestas del examen. Tengamos en cuenta también que era a libro abierto y a video abierto. Yo no tengo control sobre eso. Entonces, pero fueron muy satisfactorias. Yo en ese sentido los quiero felicitar, salvo excepciones, que está bien. No es fácil, no es sencillo este tema, yo se los dije. Pero también es cierto que tengo cierta preocupación
Porque, ¿se acuerdan cuando les hablé de captación, retención y dilucidación? Bueno, acá con este sistema, la captación puede ser que haya sido buena porque por algo nadie me hizo ninguna pregunta previa, antes de que yo les diera las preguntas para contestar. Nadie me hizo ninguna pregunta, quiere decir que supuestamente en lo teórico nadie lo necesitó, entendieron, captaron. El mensaje, por lo menos el que yo di. Lo que está fallando es la retención. Lo que yo no puedo controlar acá es la retención. Si ustedes resolvieron la pregunta por lo que ustedes captaron o por lo que después se fijaron, seguramente, o que hasta incluso se han consultado por teléfono, por WhatsApp. Che, ¿qué tal esta pregunta? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué pones? Y seguro que algunos son amigos y han consultado preguntas. Pero seguro, yo eso no lo puedo controlar. Pero no importa, porque el día que tome un examen, ahí sí vamos a ajustar los tiempos. Voy a decir, tal día, a tal hora, por ejemplo, a las 3 de la tarde, subo las preguntas. A las 4 cierro. El que no me contestó hasta esa hora, les doy una hora de tiempo. Como hago con los exámenes cuando los tomo, les doy una hora. La única diferencia es que esa hora, cuando tomo el examen allá, cuando estamos en clase presencial, no es a libro abierto esa clase. Ustedes van a tener el libro abierto porque no tengo otra manera de hacerlo. Yo, por lo menos, que yo conozca, no tengo otra forma. Entonces, lo que estoy temiendo es que en este sentido esté fallando la retención. Y les pido que ustedes retengan todo lo que estamos viendo, porque si no, después se van a ver en problemas. Bien, no me acuerdo si había alguna cosa más previa. Una cosita. La palabra knockout ya lo había explicado, lo había dicho en un momento. Se escribe así, knockout. Y había dicho, está castellanizada. Es como fútbol. Nosotros no ponemos fútbol. Es fútbol, está castellanizado. Si ponés fútbol, ¿está mal? No, pero nosotros como periodistas tenemos que custodiar nuestro idioma. Si está castellanizado, lo decimos en castellano. Por lo tanto, de ahora en más, quien me escriba knockout en inglés, yo le voy a bajar puntos, o lo voy a considerar mal la pregunta, la respuesta, mejor dicho. Entonces, les pido por favor que tengan en cuenta este detalle. Me dirán, pero el reglamento decía knockout. Así, bueno, yo lo tengo acá. Sí, el reglamento lo dice en inglés, porque tengan en cuenta que este reglamento estaba copiado de los ingleses, trasladado, y está hecho por dirigentes, no por periodistas, que no le importa tanto el idioma. Y cuando se fue pasando de reglamento a reglamento, nadie le dijo, che, mirá, o sea, la palabra knockout se castellanizó no hace tanto tiempo. Entonces, o no estaba castellanizada, o si lo estaba nadie lo sabía, y si lo sabían nadie le importó. Pero nosotros como periodistas, cuando anotamos como periodistas, como en castellano las cosas. Entonces, les pido por favor que encima algunos me la escriben mal. Ni siquiera lo escriben bien en inglés. Entonces, yo no puedo, es lo mismo que me pongan gol con H. ¿En dónde? No importa. En el medio, al principio, al final, no importa. Pero no puedes aprobar fútbol si pones la palabra gol con H. Por una cuestión, por lo menos en periodismo. Si fueras director técnico y escribís gol con H, está bien. Pero en periodismo yo no te puedo aprobar por eso, por ese error. Bueno, a ver. Bueno, lo de la precisión en el idioma se lo voy a explicar ahora un poquito mejor. Y otra cosita más. Quiero que actúen como periodistas. Como periodistas significa que ustedes no me tienen que dar una clase a mí de lo que yo le pregunto. El periodista resume y responde o pregunta con precisión quirúrgica. Si yo te pregunto una cosa y me alargás la respuesta como para sumar puntos, lo restás. O sea, está bien, yo te lo voy a convalidar, pero en función periodística restás. Cuando tenés que escribir una nota, si abundás mucho en los detalles, mareás al lector o al espectador o al que te está escuchando. Acá también yo tengo que corregir un montón de exámenes. Cuanto más se alarga, más me dificulta si tenés que poner un sí o un no. A medida que la alargas, algo que copies y pegues, que tampoco es lo correcto, porque yo no te estoy preguntando un artículo del reglamento, te estoy preguntando una situación puntual que el árbitro tiene que resolver en su fracción de segundo, y vos como periodista, si bien no sos árbitro,
Pero vos sos quien juzga al árbitro. Si vos no tenés criterio de cómo son las reglas y no sabés resolverla vos primero y no estás entrenado para eso, ¿cómo hacés para saber si lo que el árbitro resolvió está correcto o incorrecto? Como periodista, tenés que saber si el árbitro cobró bien o mal, si aplicó bien o mal el reglamento. Y tenés dudas, vas y lo buscás. Pero buscás no el reglamento todo, o sea, buscás una situación puntual, pasó tal cosa. ¿Qué se cobra? ¿Qué fallo corresponde? Por lo tanto, todas las preguntas eran con una sola palabra de respuesta, salvo excepción, a lo sumo dos, es decir, knockout técnico son 2 palabras. Por ahí había algunas donde los golpes, está bien, tenías que nombrar 6 golpes, pero no era, y algunos un choclazo que me costaba encontrar la respuesta, y a veces, por alargarla, se contradecían. Me dicen en una que sí y en otra que no. Ponete de acuerdo, yo sé que lo sabés. Pero te pregunto, 2 más 2 es 4, ¿no? Te pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Y depende si son 2 peras y 2 manzanas, o si son 2 manzanas con 2 manzanas, depende si estamos hablando de los números enteros. Pará, es muy sencilla la pregunta. Si le das vuelta, me vas a marear a mí, te vas a marear vos, y vos sabés lo que te estoy preguntando. No voy a jugar una chicana con eso. Entonces, tengan esa sencillez y ante la duda me lo consultan. Varios me lo hicieron, varios me consultaron y yo le aclaré la respuesta. Por eso decía que cuando yo les dicto, cuando hice el esquema este de preguntas, como yo lo dicto, verbalmente, pues claro, miren que el round está en el tercero, no terminó, por las dudas, le digo, y cuando acá golpe lícito, son obviedades, pero yo para mí mismo no me lo anoto. Lo que pasa es que ahora no me avivé, no me acordé que justamente en este adjunto, en este archivo, le faltaban agregar algunos detalles, pero que igual no es que no se entendía perfectamente bien, pero era para aclararlo más todavía. Y yo, eso lo aclaro verbalmente, pero lo aclaro verbalmente porque muchas veces los mismos alumnos me lo preguntan. Y yo le hago la misma acotación que les estoy haciendo a ustedes ahora. Ustedes ahora muchos no me preguntaron y ahí quedó un poco la respuesta en el aire. Bien, dicho todo esto y algunas cosas más que me fui olvidando, pero porque una cosa es cuando uno corrige y otra cosa es ahora. Bien, creo que ya está. Después de última les agrego alguna cosita más. Vamos a ir a las respuestas, chicos. Si un boxeador arroja el protector bucal deliberadamente y repetidamente, si es repetidamente, está bien, el árbitro descuenta puntos, puede contar puntos tantas veces como el protector bucal se tira. Pero si yo te pregunto un fallo, no una sanción, la sanción es descuento de puntos. Si yo te hubiera preguntado cómo se lo sanciona, se descuenta un punto. Pero yo te pregunto un fallo repetidamente, eso está entre las causas de la descalificación. O sea, la respuesta es descalificación. Algunos me hicieron toda la introducción y después me pusieron, se las convalido. Pero no se compliquen. Yo hubiera querido saber la sanción, te pregunto la sanción. La 2, corte, que acá digo así, no imputable a causas lícitas ni ilícitas, ¿no? En el tercer round de una pelea a 10, ¿qué fallo corresponde? Ya dije que en el tercer round, que todavía no terminó, de una pelea a 10, ¿qué fallo corresponde? Sin decisión. La pregunta 3, lo mismo, pero con una pelea más corta. Corte, no imputable a causas lícitas ni ilícitas, y esto lo vuelvo a aclarar por las dudas porque algunos todavía no lo entendieron. Que no sea imputable a causas lícitas ni ilícitas quiere decir que no sé si es un golpe o un cabezazo, por enumerar las dos adalides del lícito e ilícito. Lo ilícito es un cabezazo, un codazo, un golpe bajo. En este caso, como es un corte, tiene que ser un cabezazo tiene que ser un cabezazo por un lado, o un codazo, o una piña. Cuando no puedo determinar si es lícito ni ilícito, ahí estoy en este caso. Después no. Después cada cosa tiene su fallo particular. Entonces, en este caso, ya le dije en la pregunta 2, si estamos en el tercer round, la pelea era 10, es sin decisión.
Si estamos en el segundo round y la pelea es a 8, también es sin decisión. En el segundo round siempre es sin decisión cuando sucede esta causa no imputable a acciones lícitas ni ilícitas. Solo cambia el tercero. Bien, corte en el tercer round de una pelea no imputable a razones lícitas ni ilícitas. En el tercer round de una pelea 8, o sea, la 2, la 3 y la 4 son las mismas situaciones. Lo que cambian son los rounds en las que se produjo y la cantidad de asaltos a las que estaba pactada. Entonces, el caso 4 es por puntos, a las tarjetas. No es ganador por puntos, es a las tarjetas porque puede salir empate de esa, y a las tarjetas que es decisión técnica. 5. Corte por cabezazo involuntario en el primer round de una pelea a 10. Cabezazo, si es voluntario o involuntario, no me importa. Es cabezazo, es infracción. Por lo tanto, es descalificación. Pregunta 6. Corte por golpe. Faltó agregar lícito. Es una obviedad, pero no importa. Está bien. De última me lo preguntan. Profe, ¿el golpe era lícito o ilícito? Corte por golpe. En cualquier round es knockout técnico. Acá yo les puse ahí sí, para confundirlo, porque aparte es una situación de combate, porque puede no ser lo mismo. Entonces en el segundo round de una pelea 10 es knockout técnico. Si fueras en el primer round también era knockout técnico, y si fuera en el 10º también era knockout técnico. 7. Un golpe de puño. Ahí no dije lícito, ahí dije un golpe de puño para que sepa bien. El golpe en realidad está bien aplicado. Lo que no está bien aplicado es la zona de contacto. Porque un golpe de puño provoca un corte en la zona de la nuca en el quinto round de una pelea a 10. ¿Qué fallo corresponde? Descalificación, y la mayoría lo puso bien. Acá, ¿un boxeador puede recibir cuenta de protección sin haber caído al piso ni tocado el mismo con una parte del cuerpo que no sean sus pies? En Argentina, estoy hablando de Argentina, si no aclararía, sí, punto, no hay más cosas que agregar, sí puede, sí, porque si tocó, si colgado las cuerdas, no te estoy preguntando en qué casos, te estoy preguntando si puede o no. ¿Puede recibir cuenta de protección estando de pie? ¿Sin haber caído al piso? Sí. Cuando está groggy, cuando está colgado de la cuerda, cuando está parcialmente fuera de la cuerda, también cuando quedó en el rincón sin salir, porque no se le cantó salir y quedó parado, voy y le cuento, se considera caído, pero yo no estoy preguntando cuáles son las causas de caído, y eso está acá, en la regla donde dice knockout. Bueno, acá está todo muy chiquito, en la... Ay, justo, bueno, tengo unos anteojos ahí, no lo van a ver. Cuando dice knockout, ahí figura, se considera boxeador caído al púgil que, y da todas las pautas que consideran boxeador caído. Bien, si un boxeador cuelga indefenso de las cuerdas, ¿cómo se lo considera? Muchos me dicen knockout técnico, groggy. No, se lo considera caído. Y después le cuento. Si en esa cuenta se recupera, la pelea sigue. Después lo tendré en cuenta cuando tengo que fallar ese round. Si no se recupera, si yo la cuenta llega a 10, es knockout. Si yo veo que el tipo no está recuperado y ni siquiera llego a 10, es knockout técnico. Porque yo a los 8 dije, este tipo no va más, ni siquiera llego a 10. Por ahí la paro antes y ya cobro knockout técnico. Pero lo considero caído y le cuento. Pero tiene que poner caído, se lo considera caído, punto. 2 tarjetas para uno y la restante empate, ¿cómo se llama ese fallo? Ganador por puntos en fallo no unánime o mayoritario. La garganta me está fallando ya porque estoy elevando mucho la voz, porque con el balcón hay ruido. Bien, recuerden los golpes de boxeo, esto es para los que, cuando yo daba la clase presencial, a ver si tenían memoria y recordaban, sin fijarse cuáles eran los golpes. Ustedes tenían la ventaja y ya lo tienen escrito. Y doble knockout en la primera vuelta. Algunos me preguntaron, ¿qué pasa si uno se recupera, si no se recupera? No importa, doble knockout. Si se recupera uno ya no es doble knockout. Es empate. Esas son las respuestas. Chicos, acá voy a dejar, pero antes voy a
dar una cosa para que piensen para la próxima semana. Donde esto no lo voy a dejar anotado en el tablón, esto solamente es para que vean el video. La próxima semana vamos a empezar con los pesos y las categorías. Yo les voy a mandar en la semana, les voy a colgar los límites de las categorías que hay en boxeo, pero les dejo para que piensen, vayan pensando lo siguiente. Y si quieren, me lo van poniendo en el tablón. La pregunta es, después la voy a poner en el tablón mismo. ¿Cuándo dos boxeadores pueden pelear? O sea, ¿puede pelear un boxeador de 100 kilos contra otro de 50? ¿Sí o no? Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no. No lo sé. El que me dice que no, ¿puede pelear uno de 90 contra uno de 60? Me seguirán diciendo que no. ¿Puede uno de 80 contra uno de 70? Ya empieza la duda. A ver, ¿cuánto tienen que pesar? ¿Cuánta diferencia entre ellos tiene que haber para que dos boxeadores puedan pelear? Esto es lo que quiero que me respondan. Que ustedes me tiren, o que por lo menos, no importa si me lo responden o no, pero que vayan pensando. Que vayan pensando, porque en base a esto en base a esto se va a generar el próximo tema. Vamos a hablar del próximo tema, que son los pesos y las categorías y para qué sirven. Y otra cosa más, que es la equivalencia, lo más difícil de establecer en el boxeo. Chicos, les mando un beso y nos vemos.